Y el tema que nos corresponde en esta noche, básicamente es una pregunta. ¿Qué significa ser miembros de una iglesia local? ¿Qué significa ser miembros de una iglesia local? Y la razón por la cual en nuestra lección de esta noche vamos a hablar de este tema es porque se relaciona muy bien con la clase anterior sobre los medios corporativos que el Señor utiliza para vuestra santificación. Y como esos medios son corporativos, involucran la congregación, entonces debemos hablar de iglesia local, básicamente, iglesia local. ¿Y quiénes constituyen una iglesia local? Los miembros. Los miembros son los que constituyen esa iglesia local. De allí la importancia del tema para esta noche. ¿Qué significa ser miembros de una iglesia local? Y hasta el momento, pues nosotros hemos estudiado varios temas, varias lecciones relacionadas con la santificación. Y uno de esos temas fue la importancia de la santificación. Fue la primera lección que vimos en nuestra serie. La segunda lección, la definición de la santificación. La tercera lección, la santificación inicial, su base bíblica y naturaleza. La cuarta lección, la santificación inicial, sus agentes y resultados. Fueron las primeras 4 clases. Lección número 5, el progreso gradual de la santificación, y ahí explicamos la importancia de la santificación progresiva como una de las etapas de todo el proceso de santificación. En la lección número 6, los agentes de la santificación, primera parte. En la lección número 7, los agentes de la santificación, segunda parte. En la lección número 8, la excesiva pecaminosidad del pecado. En la lección número 9, sed santos porque yo soy santo. Y en la lección número 10, los medios corporativos de santificación, que fue la clase que estudiamos en la lección pasada. O sea, el sábado anterior que dio el pastor Julio Benítez, ¿no? Él nos explicaba la importancia de estos medios corporativos de santificación y pues esperamos que las implicaciones de esta lección hayan quedado grabadas en nuestros corazones. Como lo ven en pantalla, el esquema de la serie, hoy nos corresponde la lección número 11 y es una pregunta, como decíamos al principio, ¿qué significa ser miembros de la iglesia? Parte 1, porque el próximo sábado sería la segunda parte de este tema. ¿Qué significa ser miembros de la iglesia? Parte 2. Así que hoy nos vamos a concentrar en la primera parte de esta clase. ¿Qué significa ser miembros de la iglesia? Y cuando nosotros hablamos de la membresía y de la iglesia, pues en primer lugar debemos definir el concepto bíblico de iglesia, a qué nos referimos cuando hablamos de iglesia. Y en segundo lugar debemos revisar las implicaciones de ser miembros de una iglesia local. O sea que digamos que ese es nuestro índice temático, nuestros 2 temas básicos que constituyen la lección número 11 que hemos traído para esta noche. Cuando nosotros hablamos del concepto bíblico de iglesia, pues efectivamente nos vemos exigidos a dar una definición y a la hora de definir iglesia, pues debemos estudiar los 2 aspectos de la iglesia. No es que existan 2 iglesias, una que se llame universal y otra que se llame local, sino que la iglesia universal y la iglesia local son 2 aspectos de una misma iglesia. O sea que cuando definimos el concepto bíblico de iglesia, nos vemos obligados a hablar de sus 2 aspectos. Por un lado, la iglesia universal y por otro lado, la iglesia local. Así que vamos a tratar de ir paso a paso siguiendo nuestro índice temático. ¿Qué quiere decir o qué queremos decir con iglesia, con la palabra iglesia? ¿Cuál es el concepto bíblico de iglesia? Y he traído pues una definición muy clásica que se suele dar cuando se define el concepto bíblico de iglesia. Y es la iglesia, la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Es la comunidad
de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Y he subrayado la palabra comunidad, porque es un grupo de personas que tienen doctrinas que los unen, en las cuales están de acuerdo. Ese tipo de doctrinas unifican a ese cuerpo de personas, por eso se llama comunidad, porque tienen comunión los unos con los otros. Pero ¿quiénes hacen parte de esa comunidad? Todos los verdaderos creyentes. No es la persona que profesa ser creyente, pero su corazón no ha sido regenerado. No estamos hablando de esa persona. Estamos hablando de todos los verdaderos creyentes, o sea, de todas las personas que han experimentado el nuevo nacimiento o regeneración. Su corazón ha sido cambiado por Dios en un corazón nuevo. Esas personas no solamente profesan ser creyentes, sino que también esas personas son en naturaleza creyentes, viven como creyentes, piensan como creyentes, hablan como creyentes, se comportan como creyentes, viven como creyentes, de todos los tiempos, de todos los tiempos. Así que aquí abarcamos toda la historia del plan redentor de Dios. Nuevamente, la iglesia es la comunidad de todos los verdaderos creyentes de todos los tiempos. Ahora bien, fundamentemos un poco más esta definición del concepto bíblico de iglesia en Efesios capítulo 5, versículo 25. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso esta carta y él dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como, y presenta una analogía, una comparación, así como Cristo amó a la iglesia, subraya la palabra iglesia, y se entregó. Es importante la palabra iglesia en este texto porque pues es efectivamente lo que queremos fundamentar. ¿Qué quiere decir Pablo con la palabra relacionada o ligada a la definición que dimos anteriormente? Solamente por aquellos que el Señor elige antes de la fundación del mundo. Jesucristo murió en la cruz, lo que llamamos expiación limitada de la fundación del mundo. Fue por esos por los cuales Cristo se entregó. Ahora bien, teniendo en cuenta ese texto de Efesios capítulo 5, podemos ampliar un poco más la definición del concepto bíblico de iglesia. Aquí el término iglesia en Efesios 5 se usa para aplicar a todos aquellos por quienes Cristo murió para redimirlos. Expiación limitada, expiación particular, expiación eficaz. Todos los que son salvados por creyentes de todos los tiempos, tanto creyentes del Antiguo Testamento por igual. Los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron por fe, de la misma manera que se salvan los creyentes del Nuevo Testamento por fe. Los creyentes del Antiguo Testamento se salvan por fe en la palabra de Dios. Los creyentes del Nuevo Testamento se salvan por fe en la palabra de Dios. Los creyentes del Antiguo Testamento se salvan por fe mirando hacia el futuro prospectivamente. Los creyentes del Nuevo Testamento se salvan por fe mirando hacia el pasado retrospectivamente. Y ambas visiones, la mirada que se hace del Antiguo Testamento al futuro y la mirada que se hace del Nuevo Testamento al pasado, se unen en la cruz. Ambas miradas se unen en la cruz de Cristo. Así que es muy importante comprender el concepto bíblico de iglesia, esta definición, para que nosotros podamos entonces ampliar la comprensión de lo que es la iglesia. Ambos se unen en la cruz de Cristo. Muy bien. Entonces,
Una vez nosotros definimos el concepto bíblico de iglesia, bueno, debemos mirar sus dos aspectos. Por un lado, la iglesia universal y por otro lado, la iglesia local. Entonces, veamos estos dos aspectos. En primer lugar, la iglesia universal. Quiero leer para ustedes la Confesión de Londres de 1689. Y quiero leer el capítulo 26, párrafo número 1 de la Confesión de Londres. Dice así: la Iglesia Católica o Universal, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible. Invisible, subraye la palabra invisible, es una palabra importante dentro de lo que estamos hablando de la confesión de fe. Invisible. Se compone del número completo de los elegidos que han sido, ojo con esto, son y serán reunidos en uno bajo Cristo, su cabeza, y es la esposa, el cuerpo, la plenitud de aquel que llena todos en todos. Es decir, para la confesión de fe, la iglesia en primera instancia es católica o universal. Esto se trabaja aquí como sinónimo. La palabra católico quiere decir universal. Y lo revisamos desde el credo de los apóstoles. Está la palabra la iglesia católica o universal. Y es católica o universal porque el Señor a esa iglesia le dio la gran comisión. Y la gran comisión es católica. La gran comisión es universal. ¿Quiénes cumplen la gran comisión? Los discípulos de Cristo. Bueno, ¿qué necesitan para cumplir la gran comisión? Necesitan el poder de Dios. Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos, dice la Escritura. Así que la iglesia es católica porque la gran comisión le es dada a sus discípulos para que el evangelio sea conocido a todas las naciones. No es un evangelio secreto. Es un evangelio universal, un evangelio visible, que con respecto a la obra interna del Espíritu y la verdad de la gracia puede llamarse invisible, como el pastor Julio nos lo explicaba la clase pasada. Nosotros tenemos muchos hermanos en la fe a lo largo de todo el mundo, pero muchos de esos hermanos nosotros no conocemos. Sabemos que existen, porque sabemos de sus testimonios, quizá de lo que está pasando en muchas naciones, de iglesias que se están fundando en otras naciones, pero no los conocemos presencialmente ni virtualmente. Sabemos que existen. Bueno, Dios sí los conoce. Es invisible para nosotros, pero para Dios es visible. La iglesia invisible es invisible para nosotros, pero para Dios es visible. Dios sí sabe quiénes son los verdaderos creyentes. Dios sí sabe quiénes han creído en Él. Dios sí sabe quiénes han venido en arrepentimiento, porque Él los ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por eso se le llama invisible, porque nosotros no podemos ver a todos los creyentes de todo el mundo, pero Dios sí los puede ver. Y se compone del número completo de los elegidos que han sido, son y serán reunidos en uno bajo Cristo. Lo que decíamos anteriormente, son todos los elegidos de todos los tiempos, de los cuales Cristo es su cabeza, Cristo es la esposa, Cristo es el cuerpo, la plenitud. Esa es la iglesia universal. Se constituye de todos los elegidos de toda la historia de la humanidad. Si nosotros revisamos Mateo capítulo 16, versículo 18, la palabra del Señor dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí la palabra iglesia pues hace referencia a esa iglesia universal. El Señor edificará su iglesia universal donde se encuentre en el mundo, sea en Colombia, sea en España, sea en la China, sea en los Estados Unidos. El Señor dijo que edificaría su iglesia y así será. Así está ocurriendo y así será.
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Donde se encuentre esa iglesia y a lo largo de la historia de la redención, así será. Será edificada y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Así que la palabra del Señor nos fundamenta este primer aspecto de la iglesia que llamamos iglesia universal o también iglesia invisible. Pero podemos revisar el segundo aspecto de la iglesia local. Y es el aspecto donde nos vamos a concentrar, digamos, a lo largo de unas 2 clases más, donde vamos a revisar la naturaleza de la iglesia local y donde nosotros vamos a mirar las responsabilidades, los deberes, los derechos de un miembro. Hoy, en esta clase, estamos introduciendo este tema para que entonces nos preparemos para las clases siguientes relacionadas al mismo. Quiero leer para ustedes la Confesión de Londres en el capítulo 26, párrafo 6, sobre la iglesia local. Ella dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento y en una forma visible, noten la palabra visible, manifiestan y evidencian por su profesión de fe, ojo, y su conducta, su obediencia al llamamiento de Cristo. O sea, estos no solamente profesan su fe, sino que obedecen el llamamiento que Cristo les ha hecho y voluntariamente acuerdan andar juntos. Y para poder andar juntos, pues tenemos que conocernos, tenemos que congregarnos en un lugar específico. Yo no puedo andar junto con un hermano que está en los Estados Unidos o con un hermano que está en Inglaterra. Yo ando junto a un hermano que se congrega conmigo en la misma iglesia local, visible, donde nos podemos ver, donde podemos tener comunión, no por adopción, porque la comunión por adopción es universal, sino la comunión relacional, donde puedo conversar con ese hermano, puedo conocer a ese hermano, él me conoce a mí, podemos orar juntos los unos por los otros, puedo ayudarle a suplir alguna necesidad o él a mí. Caminamos juntos en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. A eso se refiere. Tiene que ser una iglesia visible, una iglesia específica en un lugar particular, una iglesia local, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismos al Señor y mutuamente, por la voluntad de Dios, profesando sujeción a los preceptos del Evangelio, viviendo en obediencia a los preceptos de Dios, de manera visible. Ok, eso es una iglesia local. Mientras la iglesia universal es invisible porque solamente Dios la ve y la conforman los elegidos de todas las épocas, pero las iglesias locales son visibles porque manifiestan y evidencian su profesión de fe, al mismo tiempo su conducta en obediencia al llamamiento de Cristo. Esa es una iglesia local. Como les decía, podemos tener comunión relacional los unos con los otros. Si leemos Filipenses capítulo 1, versículo 1, la carta que escribe el apóstol Pablo a esta iglesia, mire lo que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Noten con atención que Pablo no dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en todo el mundo. No, dice en Filipos, un lugar específico, una ciudad particular de Macedonia en el siglo I. Allí, en esa ciudad de Filipos, había una congregación, una iglesia visible, local. Y a esa iglesia visible, local, el apóstol Pablo escribe la carta a los filipenses. Y mire, menciona 2 tipos de oficiales, con los obispos o supervisores y los diáconos, que son los servidores a las mesas. Así que podemos ver en este versículo los santos, que son los miembros de la iglesia local a los filipenses, juntamente esos miembros, juntamente con sus obispos, que también son miembros, y con sus diáconos, que también son miembros de esta iglesia local. Y mire la manera como Pablo los identifica. Pablo sabía quiénes eran sus obispos
y quiénes eran sus diáconos. O sea, había un reconocimiento, una identificación de estas personas en esta ciudad, en esta iglesia particular, en esta iglesia local. Sigamos leyendo la Confesión de Londres, capítulo 26, párrafo 8. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia así llamada y reunida para la particular administración de las ordenanzas, el bautismo y la Santa Cena, y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía o al que les llama para que continúen hasta el final del mundo. Son los obispos o ancianos y los diáconos. ¿Y por qué la confesión de fe enfatiza a los que constituyen la iglesia local como miembros, entre ellos los oficiales? Porque hay un reconocimiento de labores específicas. Hay el reconocimiento de responsabilidades particulares y esto no puede existir en una iglesia universal. Para eso necesitamos iglesias locales, donde caminemos juntos, donde tengamos esa comunión relacional, donde sepamos quiénes son nuestros pastores, donde sepamos quiénes son nuestros diáconos, donde sepamos quiénes son los miembros, las personas que constituyen dicha iglesia local y así podamos crecer juntos, edificarnos juntos, caminar juntos. Y he traído la Confesión de Londres porque como iglesia confesional consideramos importante de vez en cuando revisar lo que dice nuestra confesión de fe. Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto los dos aspectos que constituyen a la iglesia. Después de definir el concepto bíblico de iglesia, sabemos que en su primer aspecto la iglesia es universal o invisible y en su segundo aspecto la iglesia es local o visible. Ahora veamos las implicaciones de ser miembros de una iglesia local. Hoy vamos a responder esta pregunta específica. En la próxima clase, el próximo sábado, se responderá otra pregunta. Pero en los minutos que nos quedan nos vamos a concentrar en responder esta pregunta específica. ¿Qué debe esperar el miembro de la iglesia? ¿Qué debe esperar el miembro de la iglesia? Es una pregunta específica. Número 1. Debe esperar un esfuerzo serio de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Vuelvo y leo. Debe esperar un esfuerzo serio de conformar toda la vida y ministerio de la iglesia a la palabra de Dios. Eso debe esperar todo miembro de la iglesia. Y para eso recordamos lo que dice Hechos capítulo 2, versículos 41 al 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y saben qué pasaba con esas 3,000 personas? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Noten bien lo que subrayé. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todo miembro debe esperar que toda la iglesia se comprometa a guardar fielmente la palabra de Dios, a predicarla con fidelidad. Debe existir un compromiso profundo, tanto de los pastores como de los diáconos, como de todo miembro de la iglesia, a conformar sus vidas a la palabra de Dios. Mis hermanos, he citado la confesión de fe en diferentes oportunidades. Pero no quiero decir que la confesión de fe está al mismo nivel de las Escrituras. No es así. La palabra de Dios es la norma suprema. La norma suprema tiene toda autoridad para gobernar la vida de los hombres. Toda autoridad. Es la palabra infalible, inerrante de Dios, inspirada de manera verbal y de manera plenaria. Cada palabra fue inspirada por el Señor. No hay errores en las Escrituras.
No se contradice la Biblia, tal vez escrita por más de 40 autores en un periodo de tiempo de 1500 años, y todos ellos, al final de cuentas, resaltan la importancia de un personaje que se convierte en el protagonista de la historia redentora revelada por la Biblia, y ese personaje se llama Jesucristo. Así que la confesión de fe para nosotros es importante, muy importante, pero quiero recordar, no está al mismo nivel de las Escrituras. El ejercicio que hicieron nuestros antepasados bautistas particulares al redactar la confesión de fe ha sido extraordinario. La primera confesión de Londres de 1644, escrita por siete iglesias bautistas particulares que representaban ese documento, fue extraordinario. Luego, la edición que sale en 1677, y debido a la persecución que en ese momento había en Inglaterra por el rey Carlos II, que era un rey católico romano, no se pudo publicar esa edición de la Confesión de Londres, que se conocía como Segunda Confesión de Londres, hasta 1689. Y es por eso que cuando usted tiene su Confesión de Fe de Londres, dice 1689. Yo voy a encender la cámara para que la vean. Me está molestando la cámara, se me está apagando y no sé por qué. Es esta nuestra confesión de fe y dice 1689. Así que en este año se pudo publicar la confesión, la segunda confesión de Londres, porque ya se había hecho, digamos, un acuerdo en Inglaterra y por eso los bautistas particulares pudieron expresar su fe a través de este documento, la Confesión de Fe de 1689. Así que es muy importante para nosotros, pero mis hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, es la palabra de Dios y la confesión de fe está en este lugar. La palabra de Dios es nuestra norma suprema. La iglesia perseveraba en la doctrina, así que el miembro debe esperar ese compromiso con la palabra del Señor. Él debe esperar que todos nos comprometamos, todos, a predicar fielmente las Escrituras y a obedecer su palabra. Todos debemos comprometernos. Eso lo debe esperar el miembro de la iglesia. ¿Qué debe esperar el miembro de la iglesia? En segundo lugar, debe esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que componen dicha grey. Debe esperar ser responsable y amorosamente recibido en la vida de la congregación por los miembros que componen dicha grey. Bueno, se espera que si una persona está unida a Cristo, ha profesado fe en el Señor, vive para la gloria de Dios y está de acuerdo con la doctrina que se predica de la palabra de Dios en esa iglesia local, pues esa persona debe ser recibida y debe ser recibida amorosamente por la misma congregación, por todos los miembros que conforman la congregación. Miren ustedes lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Eran de un corazón y un alma, de un corazón y un alma. Estaban unidos, había comunión entre los miembros de esta iglesia. Romanos 15:7, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Y cuando Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Roma, pues efectivamente esto es lo que les dice: reciban los unos a los otros. ¿Y a quiénes deben recibir? Pues a una persona que efectivamente ha profesado ser creyente, a una persona que vive conforme a la palabra de Dios. Si Cristo lo ha recibido, entonces la iglesia local también debe recibirlo. Es así, mis hermanos, como estamos avanzando en qué debe esperar el miembro de la iglesia.
En tercer lugar, debe esperar ser responsable y amorosamente recibido por los pastores de la iglesia, los cuales han de velar por su vida cristiana. Los pastores también deben recibir a estas personas y lo debemos hacer con amor y lo debemos hacer responsablemente. Esa también es nuestra labor, esa también es nuestra responsabilidad. Los pastores también le debemos dar la bienvenida a los nuevos miembros y hacerlos parte de la iglesia local. Mire lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Y bueno, para poder obedecer a vuestros pastores debemos conocerlos, ¿verdad? Para poder obedecer a vuestros pastores debemos tener comunión con ellos. Para poder sujetarnos a nuestros pastores, los pastores deben conocer a los miembros y deben tener una comunión con los miembros de la iglesia. Para que los pastores podamos velar por sus almas, debemos conocerlos. Debemos tener una relación interpersonal saludable. Es lo que dice el autor a los hebreos. Y mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Como pastores, entonces debemos cuidar de ella voluntariamente y que el interés de nuestro corazón sea, como lo vimos en la predicación anterior, conformar a esta iglesia a la palabra del Señor, velar para que el carácter, la imagen de Cristo sea formada en la iglesia. Ese debe ser nuestro interés pastoral, nuestro propósito santo. Pero para eso debemos conocer a nuestros miembros nos deben conocer y debemos tener una comunión, una relación interpersonal. Así que debe esperar el miembro ser recibido amorosamente por los pastores de la iglesia, los cuales han de velar por su vida cristiana. Y en cuarto lugar, ¿qué debe esperar el miembro de la iglesia? Debe esperar la oportunidad de poner sus dones al servicio del Señor. Una vez una persona se hace miembro de una iglesia local, entonces esa persona debe servir al Señor. El Señor lo ha dotado de dones, de habilidades, de talentos, y esos dones, habilidades y talentos son para la gloria de Dios y para el beneficio de la iglesia local. Así que eso debe esperar el miembro, poner sus dones al servicio del Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. En otras palabras, póngalo al servicio de otros, póngalo a la disposición de otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Y mire lo que dice Romanos, capítulo 12, versículo 4 al 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y esto depende ¿de qué? De los dones que el Señor ha dotado a cada miembro de la iglesia. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Así que el miembro debe esperar poner su don, su talento, su habilidad al servicio de la iglesia local. Y obviamente, pues esto es canalizado por los pastores de la iglesia local. Los pastores de la iglesia local logramos canalizar ese don, lo ayudamos a identificar y una vez identificado ese don, canalizamos ese don para que ese miembro de la iglesia local pueda servir al Señor con humildad de todo corazón. Y así todos juntos, como iglesia local, podamos ser mutuamente edificados.
podamos fortalecer nuestra hermandad, crecer en amor, crecer en la palabra del Señor y como lo predicábamos el domingo pasado, que la imagen del Hijo, sea formado en nosotros. Así que una vez eres miembro de la iglesia local, debes esperar, con la ayuda de los pastores y los líderes de la iglesia, poner al servicio de la misma el don que el Señor te ha dado. Así que, querida iglesia, ¿qué reflexiones finales nosotros podemos tener de una enseñanza como esta, tan importante, sobre la membresía, sobre ser miembro de una iglesia local? Lo primero que tengo que decirles es que para usted no es una opción ser miembro de una iglesia local, sino una orden. Y esto va dirigido principalmente a todas las personas que no son miembros de una iglesia local. A todas las personas que no son miembros de una iglesia local, que quizá llevan años asistiendo a una iglesia local, pero no se quieren hacer miembros. Personas que ya estudiaron la confesión de fe, estudiaron sus 32 doctrinas, pero no pasó nada más. Se quedaron como asistentes de una iglesia local. Personas que han recibido preparación teológica en esa iglesia por años, 3, 4, 5, 6 años, pero no ven la necesidad de hacerse miembros, de tener un compromiso mucho más serio, mucho más formal. Bueno, queridos hermanos que están en esa posición, no es una opción ser miembro, es una orden. Y vemos que la naturaleza de la iglesia del Nuevo Testamento funciona a través de iglesias locales que tienen membresía. Y es por eso que cuando leemos pasajes como Mateo capítulo 18, en el contexto de esa disciplina eclesiástica, es fundamental la membresía de una iglesia local. Así que para usted, querido hermano, no es una opción, es una orden, es una orden. Así que si usted no se ha querido ser miembro sabiendo que la palabra del Señor lo enseña, usted está en desobediencia. Usted está en desobediencia. Y a los hermanos que están sirviendo en nuestra iglesia local, pero que aún no son miembros, a muchos de ellos están estudiando la Confesión de Londres y la iglesia local les da la oportunidad de servir porque están estudiando la Confesión de Londres y porque su propósito es ser miembros de la iglesia local. Por eso les damos la oportunidad de servir. Pero una vez usted termina la confesión de fe, esperamos que se haga miembro de la iglesia y continúe sirviendo a la iglesia. Si usted no lo hace, querido hermano, entonces debemos llamarte, debemos hablar contigo y preguntarte por qué no te has hecho miembro de la iglesia y por qué quieres seguir sirviendo. Recuerda, tú sirves a la iglesia local porque crees que edifica a tus hermanos con los cuales te has comprometido de manera formal. Así que esta primera reflexión es para ti. Número 2, hacerse miembro de una iglesia local es como un matrimonio. Y es por eso que las personas que en este momento están cursando la clase de confesión de fe, bueno, piénsenlo muy bien, medítenlo muy bien, revisen muy bien lo que le estamos enseñando, revisen la confesión a la luz de la palabra de Dios, adquiera convicciones personales según la palabra de Dios. Son muy importantes esas convicciones bíblicas, pero es su responsabilidad. Actualmente nosotros ya estamos en la etapa final del curso de confesión de fe. Hoy tenemos clase a las 8 de la noche y estamos repasando la escatología de nuestra iglesia local. Ya terminamos las 32 doctrinas, duramos aproximadamente un año estudiando. Ya terminamos el capítulo 32 del juicio final, estamos repasando la escatología, luego repasaremos los compromisos del miembro, es un derecho que tienen estos estudiantes. Y es un matrimonio. Una vez tú dices, estoy de acuerdo con lo que se enseña en esta iglesia, quiero comprometerme con esta iglesia, es un matrimonio. Te unes a esta iglesia, eres uno con ella,
Eres uno con ella. Y es muy importante. Y por eso los pastores animamos a todos los que están de acuerdo con lo que enseñamos en la iglesia y no hay ninguna objeción que hagan parte de nuestra iglesia como miembros. Y los que de pronto tienen muchas inquietudes o dudas, bueno, tómense un tiempo para pensarlo, para meditarlo, pero procure que no sea muy largo el tiempo. Si no te vas a hacer miembro en nuestra iglesia local, hazte miembro en otra, pero haz parte de una iglesia local. Esto es un matrimonio. Y número 3, los líderes de la iglesia debemos ser ejemplo de la Grey en todo. Los pastores debemos ser ejemplo a nuestros miembros. Los diáconos deben ser ejemplo a la Grey. Debemos ser ejemplo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta. Esto hace parte de lo que los miembros esperan de su iglesia local. Ellos esperan coherencia en sus pastores, ellos esperan coherencia en sus diáconos, ellos esperan coherencia de nosotros. Así que como líderes debemos esforzarnos en ser ejemplo. Y quiero hacer aquí una nota. No hay pastores perfectos, no hay diáconos perfectos, somos pequeños hombres que servimos a un Dios grande, somos hombres infalibles que servimos a un Dios infalible, somos hombres falibles que servimos a un Dios infalible. Eso es lo que somos nosotros. No vas a encontrar un pastor perfecto, no vas a encontrar un diácono perfecto, no lo vas a encontrar. Pero sí puedes hallar líderes que se esfuerzan en ser ejemplo de su grey y en conformar sus vidas a la palabra del Señor. Sí puedes encontrar esos líderes. Y otra nota, querido hermano, te quiero decir, a veces quizá estás esperando que los pastores estemos siempre para ti, en todo tiempo. Sin embargo, nosotros los pastores también tenemos un ministerio al cual debemos atender y son nuestras familias. Nuestra esposa y nuestros hijos es nuestro primer ministerio, es nuestra primera iglesia local. Y somos conscientes que si no pastoreamos nuestra primera iglesia, que es la familia, si no pastoreamos nuestra casa, seremos descalificados del ministerio pastoral. Así que nosotros como pastores debemos manejar muy bien nuestras prioridades. Debemos ser verdaderos creyentes, tener fe, pero segundo, debemos ser pastores de nuestra familia. Y tercero, debemos pastorear la grey. Ese es el orden que debemos manejar. Así que, querido hermano, ora por nosotros los pastores de la iglesia, ora por los líderes de la iglesia, para que el Señor nos guarde de todo pecado y de toda tentación. Y por último, a los amigos que me escuchan en este estudio bíblico, querido amigo, primero tú, antes de ser miembro de una iglesia local, procura ser parte de la iglesia universal. Recuerda lo que expliqué al principio de la clase. La iglesia universal son todos aquellos los creyentes elegidos por Dios antes de la fundación del mundo. Tú no sabes si eres elegido, pero hoy estás escuchando esta clase y el Señor te ha hablado a tu corazón. Ven a Cristo, querido amigo, ven a Cristo. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Ven a Él reconociendo tus pecados, confesándolos y apartándote del mal. Así entonces harás parte de la Iglesia Universal y luego el paso siguiente es que harás visible tu fe, la fe que profesas en una iglesia local. Esperamos, lo ideal es que todo aquel que hace parte de la Iglesia Universal haga parte de la Iglesia local. Ese es el llamado del Señor para nosotros. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque hemos recordado la importancia de ser miembros de una iglesia local y hemos recordado la importancia de ser ejemplo a la grey, de estar unidos, de tener comunión los unos a los otros, ser edificados mutuamente. Oh Señor, ayúdanos, ayúdanos. De verdad te necesitamos, te necesitamos. Solos no podemos y caminamos juntos como hermanos, pero caminamos de tu mano, Señor.
Y creemos que tú no nos sueltas, creemos que tú eres fiel, creemos que tú no nos desamparas. Y por eso te damos gracias, Señor. Ayuda a tu iglesia a crecer en santidad y ayuda a nosotros, los miembros de tu iglesia local, a vivir este llamamiento de manera coherente, de manera coherente. Y a todos los hermanos que no se han hecho miembros de una iglesia local, que a través de estas enseñanzas puedan ser movidos a obedecer tu palabra y a ser parte de una iglesia local. Y que todo esto sea para la edificación y la bendición de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén.